Señor, reconocemos que tú eres Dios, ese Dios omnipotente, Señor, que creó el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Reconocemos que eres un Dios santo, 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 un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de compasión. Pero también, Señor, reconocemos que también eres justo, Señor, y que tu justicia no puede ser declinada, no puede ser hecha a un lado, Señor. Reconocemos que eres ese Dios que realmente tenía que descargar su justicia, pero tuvo amor por nosotros y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y en esa cruz fue sustituto de nosotros. Reconocemos todo esto, reconocemos que moriste, Señor Jesús, por nosotros, resucitaste el tercer día y que estás ahora a la diestra del Padre intercediendo. Venimos ante ti, Señor, porque tú hiciste posible que podamos venir en oración ante ti. Rogamos, suplicamos por este mundo que está ahorita decadente, por este mundo que está gimiendo, que está iniciando sus dolores de parto, Señor, y que está padeciendo por sus mismas obras, sus mismas, pues, actitudes y todo lo que el ser humano ha hecho, Señor, para que esto suceda, Señor. Tú no eres culpable de nada de esto, Señor. Tú eres un Dios que realmente ha querido, Señor, llevarnos por un camino de bendición, Señor. Reconocemos todo esto, por eso venimos arrepentidos ante ti todos, Señor, clamando, suplicando que tengas compasión de nosotros, Señor, y que tengas pues esa misericordia, Señor, para que estas personas que no te conocen aún, Señor, puedan conocerte a través de nuestras palabras, del Evangelio, Señor, que tú has puesto en nuestra boca, que ellos puedan ser de alguna manera, Señor, abiertos sus ojos, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento, que tu Espíritu Santo muestre que necesitan urgentemente por su pecado ser salvados por ti, Señor. Pedimos por doctores, enfermeras, camilleros y personas involucradas en los hospitales, que, Señor, también ellos necesitan ser salvados. Señor, ellos aún queriendo salvar la vida, Señor, no logramos realmente ser salvados de la condenación eterna que es infierno, Señor. Pedimos que ellos, Señor, ellos sean también pues confrontados por la palabra, convencidos por tu Espíritu Santo, para que ellos rindan su vida a tu señorío, y ellos también sean canales de bendición para esas personas que ellos tratan en los hospitales, Señor, para esas personas que están en casa, Señor, que están sufriendo, que están padeciendo. Ten misericordia de ellos, que ellos conozcan tu evangelio, que tengan el tiempo para rendir su vida a tu señorío, Señor, y te pedimos también sanidad, Señor. Sabemos que tú puedes levantar a cualquiera, Señor, pero en todo esto, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Confiamos en que tú vas a obrar y que se hará lo que es correcto, Señor, porque tú eres ese Dios sabio, Señor, y ese Dios que también es soberano, que sabe lo que va a hacer y con quién lo va a hacer, Señor. Pedimos que en esta tarde-noche, Señor, tú seas glorificado con este estudio, con esta prédica, que preparen los corazones, Señor, para que reciban y dé fruto, Señor, al ciento. Bendecimos tu santo nombre, lo ponemos muy en alto, pero pedimos, Señor, que usted haga tu voluntad en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos jueves de oración. Los jueves, recuerden que se da una prédica y a las 9 de la noche estamos pues prácticamente orando cada quien en su casa. Obviamente pasamos las peticiones por el WhatsApp, y pues si alguien quiere participar con nosotros en estas oraciones, pues con gusto, si me mandas un número, le puedo enviar las peticiones de oración. Necesitamos de la oración. Recuerden que hay personas que no se congregan, y pues hablamos a estas personas a través de estas redes sociales, no para que te congregues con nosotros, pero si no te estás congregando, sería bueno que al menos participes en la oración. Es importante la oración. Recuerden que la oración no solo es que yo le hable a Dios, sino que también esto muestra la dependencia y la comunión que tenemos con Dios. Si tú crees que no necesitas de la oración o no necesitas orar, lamentablemente estás ensoberbecido. Entonces el tema que vamos a ver hoy se llama Dios obra de manera inimaginable y sencilla ante el ser humano. Entonces empezamos con una pregunta. Esta pregunta pues es importante a veces, ¿no? Porque digo, no sabemos muchas cosas. Entonces yo pregunto, ¿saben por qué Dios obra inimaginablemente y sencillamente? Y la respuesta es porque el ser humano es jactancioso, le gusta la gloria, le gustan los aplausos,
le gustan las posiciones, quieren robar cámara al verdadero protagonista con sus actitudes que están pues arraigadas en el corazón, que no vienen de Dios. Dios no les dio estas actitudes, estos pensamientos, vienen del mal. Si recordamos en Ezequiel y en Ezequiel 28, recuerda el capítulo 28 y Isaías capítulo 14, pues nos dan la evidencia de que estas actitudes, este ser jactancioso, esta soberbia, pues viene del mal, ¿no? En estas citas que mencioné ahorita, Ezequiel 28 e Isaías 14, podemos ver a Satanás, quien es el autor de esto, al ver que él, siendo un querubín, porque el Señor lo creó como un querubín protector, se ensoberbeció, quiso ser semejante a Dios, quiso estar en el lugar de Dios. Y esto es querer robarle la gloria a Dios. Y esta jactancia en el ser humano pues proviene del mal. El mal es quien siembra toda esta basura en el ser humano. Tiene de alguna manera cegado al ser humano para que no vea que a Dios no le agrada y no es de Dios la jactancia y la soberbia, ¿no? Satanás tiene tan cegado al ser humano que a lo malo lo llama bueno, porque lo ha llevado a amoldarse al mundo, se ha habituado el ser humano en todo esto que no es de Dios y tristemente ha caído que a lo bueno le llama malo. Todo lo que verdaderamente es de Dios, o sea, no lo que tú crees que es de Dios, más bien lo que verdaderamente es de Dios, lo que está plasmado en la Biblia, lamentablemente para el ser humano cegado, no es bueno. Es exagerado para él. Se jactan de decir, no es así, Dios es un Dios condescendiente, Dios es un Dios que acaricia con una sonrisa de indulgencia cuando haces lo malo, cuando estás pecando, es un Dios que quiere que seamos felices, viviendo vidas abiertas, desplayadas, banales, con excesos, sin que haya algo prohibido para poder hacer lo que les venga en gana, algo que traiga para ellos satisfacción personal y egoísta, pero esto es momentáneo, no trae satisfacción eterna. Entonces, eso es el engaño del mal, esa es la ceguera espiritual que el mal ha puesto en el ser humano y lo ha llevado a que solo se enfoque en que no es malo buscar el éxito, cueste lo que cueste, que no es malo buscar la fama y el dinero, cueste lo que cueste, que no es malo estar en las drogas, vicios, tener codicia, tener lujuria. Adelante, pues prácticamente tú eres un Dios, te dice Satanás, adelante, o sea, digo, sigue, eres Dios mismo, no dependes del Dios verdadero. Esto te lleva a que anheles a que los demás vean que tú eres ganador, no tuvo que ser Dios quien lo hizo, porque tú lo lograste solo, tú te esforzaste, tú te lo mereces. Entonces el ser pretencioso, el ser engreído, el ser una persona petulante, vanidoso, te hace ser un Dios. Y se te olvida que es Dios quien da la vida y quien sustenta y da fortalezas, da inteligencia, da habilidades, y es quien quita la vida. Aunque te parezca absurdo, esa es la verdad. Dios sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Dios habló y se creó este universo, y si Dios habla, lo puede sustentar, y si Dios habla para que se destruya, lo puede destruir. Pero el mal, fíjense, desde el Edén engañó y metió la mentira en el ser humano. Primero en Eva, que ella podía ser igual a Dios. Satanás quería que Eva olvidara todo lo que Dios dice acerca de las consecuencias del pecado. Y Eva, en desobediencia, cayó redondita porque fue tentada y cedió porque codició al ver que era agradable a sus ojos, hubo ambición y se ensoberbeció por desobedecer y por querer ser como Dios. El mal te hará creer que todo lo puedes sin depender de Dios. Te enfocará a que tú creas que te puedes regir por ti mismo, que tú no necesitaste de Dios para lograr llegar a la cima, llegar al éxito, tener lo que tienes, llegar a la fama y obtener la gloria. Pero al final te darás cuenta que solo fuiste ese títere que está en el escenario siendo manipulado para llevar a muchos a ese camino que es camino de muerte, porque la paga del pecado es muerte.
¿Quién movió los hilos para que tú estés en esa escena? Satanás y sus demás títeres, los seres humanos que están en la misma sintonía que tú tocaste. Y no te das cuenta porque hay una venda en tus ojos que es espiritual y demoníaca. Y todo esto se opone, todo esto que tú hiciste se opone a Dios, todo esto que tú haces se opone a Dios. ¿Por qué? Porque esto es soberbia, rebeldía, es desobediencia y no te has dado cuenta que te rebelas contra Dios, que estás contra Dios. Es por eso que Dios, cuando está obrando en tu vida, primero te hace reconocer y recordar el pecado y las consecuencias del pecado. Te lleva a ver que estás en contra de Él, ensoberbecido. Y de esta manera somos más propensos a renunciar a los placeres temporales del pecado, y esto nos lleva a arrepentirnos y a rendirnos ante el único Dios verdadero. De esa manera es presentado el Evangelio, de esa manera obra el Espíritu Santo en ti. Cuando Dios está obrando en tu vida, se levantan batallas inimaginables, batallas que no podrías soportar si estuvieras en ellas, batallas entre el bien y el mal. Pero ante el ser humano, Dios lo hace de una manera inimaginable y sencilla para que la gloria sea solo para Él, porque Dios es quien nos busca y Dios es quien nos da el don de salvación. No es algo que nosotros podamos ganar o comprar, porque Él es digno de recibir solo Él la gloria, para que nosotros no sigamos cayendo en ofender más a Dios, ni caigamos de la gracia de Dios. Por eso hoy veremos en el Antiguo Testamento algunas historias reales, muy enfocadas en cómo Dios obra de manera insólita ante un gigante, ante la adversidad para salvar al ser humano, a pesar de que el ser humano no merece esta salvación. Si vamos al libro de Jueces en el Antiguo Testamento, capítulos 6, 7 y 8, hoy solo nos vamos a enfocar en el capítulo 6 y 7. No lo vamos a leer todo porque es muy extenso, pero se los voy a parafrasear. Y parafrasear significa explicar las ideas del autor con mis propias palabras, conservando el sentido original del texto. Y esto empieza en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, y allá nos habla de que el pueblo de Israel, pues aproximadamente 1200 años atrás, antes de Cristo, pues seguía repitiendo la misma rebeldía. Se volvió una vez más contra Dios, fueron infieles a Dios, idolatraban e hicieron todo lo contrario a lo que Dios demanda y lo que a Dios le agrada. Fueron malos a los ojos del Señor, echaron al Señor de sus vidas, a pesar de que el Señor había librado a sus antepasados de esa opresión de 430 años de parte de los egipcios hacia el pueblo de Israel. Aún sabiendo esto, ellos lo rechazaron. Y a pesar de que el Señor fue paciente con ellos, a ellos no les importó. No se inmutaron, siguieron firmes en sus malas y egoístas vidas, haciendo lo que les daba en gana, no importando si lo que vivían ofendía a Dios, no importándoles si eso que hacían se volvía un impedimento que afectaba la relación con Dios. Esto pues llegó al límite y trajo graves consecuencias. El Señor obviamente lo alejaron, Él se alejó totalmente y ellos solitos quitaron el cuidado, la protección y la provisión, o sea, la dependencia total a Dios. Dios había dado a su pueblo todo lo que el ser humano podía necesitar, no lo que el ser humano cree que necesita. Dios siempre proveyó desde la salud, la fortaleza, la comida, el cuidado, o sea, la protección de ellos. Así que esta infidelidad, esta rebeldía, los llevó a los israelitas a experimentar algo nuevo para ellos. Y digo, ¿por qué nuevo? Porque ellos no lo habían experimentado en carne propia, aunque habían oído que le sucedió a sus antepasados realmente algo trágico por ser infieles a Dios, por ser rebeldes, por ser murmuradores. Aún así ellos no hicieron caso a lo que Dios les dijo, hicieron caso omiso y prácticamente tomaron la decisión de experimentar en carne propia lo que había pasado con sus antepasados, ¿no? Entonces Dios siempre te da la opción de seguir el camino de bendición y no el de maldición. Y fue así que el Señor pues
como ellos decidieron tomar el camino de maldición, fue así que el Señor, pues ni modo, los entregó al poder de los madianitas, los que vivían en Madián, y los entregó por 7 años. Estos madianitas siempre habían querido ir en contra de Israel, como siempre ha pasado en toda la historia bíblica hasta el día de hoy, que el mundo odia a Israel. ¿Por qué? Porque Dios quiso elegir a ese pueblo. Nosotros los gentiles, los que ya estamos convertidos a Cristo, ahora pertenecemos al pueblo de Israel. Debemos orar por Israel para no caer en ser, también, pero ese cuidado, perdón, para no caer en ser judaizantes. O sea, tenemos que orar por ellos, pero también tener cuidado de no caer en ser judaizantes. Y al entregar en esta escena, Dios prácticamente entregar a los israelitas a los madianitas, pues estamos viendo algo que sorprende a mucha gente, y quiero decirte que esto no significa que Dios sea malo, porque en Dios no hay maldad. No puede haberla porque Dios es bueno, Dios es santo, pero también es justo, hay justicia en Él. Y esa justicia es divina, es incorruptible, no puede ser declinada. No puede ser descartada, no puede ser corrompida, porque Dios es como un juez íntegro, que no se puede comprar, que no se le puede amenazar para que quite el castigo merecido. Dios da castigo a quien lo tiene merecido. Y si pues ya es prácticamente adoptado el ser humano porque Cristo murió en la cruz, y porque Cristo realmente lo hizo posible, tú veniste y rendiste tu vida a Cristo, y en verdad rendiste tu vida a Cristo, ya eres un hijo de Dios, y Dios es tu Padre Celestial, pues Dios como Padre, como un Padre terrenal, que castiga a sus hijos por amor, lo va a hacer Dios contigo. Por ejemplo, el hijo de una persona, X persona, hizo algo en la escuela, ofendió, lastimó a alguien, y la escuela pues lo castiga con una suspensión de 1 mes. El padre de este ofensor no solo dejará a su hijo con el castigo de la suspensión de la escuela, también lo va a castigar, tal vez pidiéndole el celular, tal vez quitándole la tablet, la computadora, obviamente quitándole el internet por un tiempo, hasta que aprenda a que no debe hacer mal, y que esas cosas traen consecuencias, porque el castigo y la disciplina son porque el padre no quiere que más adelante su hijo vuelva al camino malo y termine en peor estado que en el que estaba en ese momento. Así es Dios. No hizo ni permitió por maldad que los israelitas fueran oprimidos por los madianitas, sino que lo permitió porque su pueblo requería disciplina, requería azote. De hecho, el Señor dice que al que recibe como hijo lo azota, al que recibe como hijo lo disciplina. Entonces es importante que entendamos este punto. Fíjense bien, las naciones que no tenían a Dios en sus vidas siempre se iban contra Israel. Los madianitas eran uno de tantas naciones que querían derrocar a Israel y oprimirlo. Y esto es parte de la oposición. El mal siempre está obrando en contra de los que son de Dios. El mal usa a los madianitas, y estos aprovecharon que estos israelitas estaban en rebeldía, estaban sin el cuidado y la protección de Dios, y decidieron oprimirlos, y cada vez los oprimían más hasta orillarlos a huir y hacerse sus escondites en los cerros, en las montañas, en las cuevas, en lugares difíciles de alcanzar. Los israelitas se escondieron y no podían salir adelante, no podían recuperar sus vidas de libertad. Cuando sembraban y la tierra daba el fruto, los madianitas junto con los amalecitas y con la gente del oriente se habían venido a acampar en los territorios de Israel y los atacaban, destruían sus cosechas sin dejar nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, lo destruían todo. Era como una plaga que venía contra ellos. Los israelitas pasaron por muchas miserias. Finalmente, después de 7 años, voltearon a ver al cielo. No voltearon a ver a sus imágenes, no voltearon a ver a las otras personas. No podían ya no tenían más opciones. Así que voltearon a ver al cielo. Ya no volteaban a ver a imágenes que podían representar según el hombre a Dios.
Solo se enfocaron en voltear al cielo, sabiendo que solamente de ahí podría venir su ayuda, donde Dios habita, donde este Dios de la Biblia, que es el que creó el cielo y la tierra, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Y se dieron cuenta de sus errores, los reconocieron. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, reconocerlo. Si tú no reconoces, o sea, tus errores, ¿cómo Dios te va a perdonar? Pues estos reconocieron y le pidieron ayuda al único que los podría librar de la opresión, a Dios el Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, el Señor, que no rechaza a las personas que vienen a Él con un corazón contrito y humillado, porque ellos se habían dado cuenta que ofendieron a Dios, se dieron cuenta que lo echaron de sus vidas e hicieron todo lo que se opone a Dios, pero reconocieron que hicieron mal, reconocieron su maldad, reconocieron que vivían ofendiendo a Dios en pensamiento, en actitudes, en todo lo que hacían, reconocieron que estaban en contra de Dios y se quebrantaron y se arrepintieron, y es por este verdadero quebrantamiento que el Señor les dio la oportunidad de ponerse a cuentas con Él. Dios los escuchó, les respondió, porque en ese momento del quebrantamiento, del arrepentimiento, realmente fue de un corazón quebrantado y humillado. Entonces, el estorbo que estaba ya creado por ellos se había caído. Las montañas que formamos, que estorban las oraciones, y que estorban nuestra relación con Dios, pues el pueblo de Israel, al arrepentirse genuinamente, pues obviamente estas montañas se derriban. Y Dios responde y envía a un profeta. Eso está en el versículo 8. El profeta del capítulo 6, el profeta les dijo que el Señor y Dios de Israel dijo que Él fue quien había liberado de Egipto, había sacado al pueblo de Israel de Egipto, donde vivían como esclavos, y los había librado de los egipcios. Y no solo eso, les entregó a todos los que se oponían, los que venían en su camino y se oponían, se los entregó en sus manos. Y también les dijo que les dio la tierra prometida, y les dijo claramente que solamente Dios era su Señor. Y les previno de no caer en todo esto que es idolatría, que llevar una vida que ofende a Dios, pensamientos, actitudes. Y dijo el Señor, y no me hicieron caso. A través del profeta les dijo, y no me hicieron caso. Entonces surge otra pregunta. ¿Les parece injusto que Dios no haya hecho algo inmediatamente por su pueblo después de haberlo echado de sus vidas? Después de haberlo desobedecido, después de haberlo sacado y de haberle sido infiel. ¿Verdad que no? Es justo que este pueblo recibiera su castigo, recibiera realmente un castigo por haber abandonado y por haber rechazado y por haber ofendido a Dios. Pero tenemos que recordar que Dios es justo, que va a dar justicia, pero que también es misericordioso y es paciente. Y que cuando alguien se arrepiente, cuando verdaderamente se arrepiente, Dios no lo rechaza. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero quebrantamiento y hay una verdadera rendición total a su señorío, Dios no rechaza. Porque Dios pudo haberlos exterminado. Total, ellos lo olvidaron, lo desecharon, lo humillaron. Lo humillaron con sus idolatrías, con sus codicias, con sus lujurias, con sus odios, etcétera, etcétera. Pero Dios, recordemos que aquí estaba siendo paciente, misericordioso. Su justicia pues estaba dando. Ellos 7 años padecieron. Y los israelitas pues se arrepintieron genuinamente. Tuvieron que pasar, los israelitas, fíjense el ser humano cómo es, tuvieron que pasar por adversidades para darse cuenta de que su vida era totalmente ofensiva e humillante a Dios. Para darse cuenta que eran infieles a Dios, que eran adúlteros al venderse a los ídolos y a las pasiones y a las codicias. Y al darse cuenta de tanta ofensa que tenían contra Dios, doblaron rodillas porque fueron quebrantados, realmente se humillaron y pidieron perdón de corazón al único que puede perdonar. El Señor
responde al verdadero corazón quebrantado, a la persona que verdaderamente está humillado. ¿Por qué? Porque ha ofendido al Dios verdadero. Entonces, Dios envió a su ángel a hablar con un hombre llamado Gedeón para anunciarles que Gedeón sería quien sería usado por Dios para liberar a su pueblo. De pronto el ángel del Señor se presentó a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón, pues obviamente asustado, y da una respuesta en el versículo 13, y es una respuesta que me deja totalmente sorprendido. ¿Por qué? Porque esto es lo que hoy día muchos preguntan. Gedeón dijo al ángel: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, y aquí viene la pregunta, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están aquellos milagros que mencionaban nuestros antepasados cuando dicen que el Señor los liberó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Y esto pues era real y verdadero. Y hoy día es real y verdadero que estas preguntas surgen, pero sin motivo verdadero, sino un motivo erróneo. Porque hoy día las tragedias, las adversidades, los sucesos tremendos, la maldad, la codicia, la lujuria, los vicios, todo esto el ser humano lo ha provocado. Lo ha causado por sus enfoques realmente no en Dios, sino en el mundo. Esos enfoques de éxito, no importando lo que conlleve, buscar el poder, no importando caiga quien caiga o de alguna manera desvíe a quien desvíe. Y de la misma manera se escuchan estas preguntas por todas partes en el mundo diciendo: ¿dónde está Dios ante tal adversidad? Si Dios existe, ¿por qué permite esto y lo otro? Si existe y ama a la humanidad, ¿por qué se esconde? Y tristemente muchos cristianos, fíjense qué triste, cristianos dicen: el Señor nos ha abandonado, no nos escucha. ¿Y saben por qué no nos escucha a los cristianos? Porque hay estorbo en nuestras oraciones. Y lo voy a demostrar solo con algo sencillito en la Biblia. Si vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, está hablando a los esposos que vivan sabiamente, no su sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, dando honor, o sea, de alguna manera cómo tratar a tu mujer como un vaso más frágil, porque es un vaso más frágil y también es coheredera de la gracia, o sea que está al mismo nivel que tú, hombre, solo que en diferente rol, para que tus oraciones no sean estorbadas. Y esto es también para las mujeres. Si leen los versículos anteriores en la misma primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, verán que si no se sujetan y se comportan como mujeres piadosas, que demuestran su pureza y reverencia a Dios con sus vidas, no solo que sepan que es una mujer piadosa, sino que vivan como tal, que lo que conocen de ser una mujer piadosa y virtuosa, lo apliquen, lo vivan. Pedro usa de hecho a Sara como ejemplo, una mujer piadosa con temor a Dios, donde la virtud de Dios sobresalía. No el quererse ver bien ante los demás, sino el ver que armoniza la vida con lo que profesa. Una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas y por resultado se sujeta a su esposo por amor a Dios. Por amor a Dios.
Obviamente la mujer se sujeta al esposo si el esposo realmente es un hombre que camina tras las huellas del Señor. Y si esto no es aplicado a tu vida, mujer y esposo, trae estorbo a las oraciones. Lo mismo con los hijos, que no honran a sus padres, también sus oraciones son estorbadas. Pero si estas familias, si estas comunidades, si todo el país y todo el mundo reconocieran que pecan contra Dios de verdad, o sea, de corazón, y se arrepintieran de corazón y clamaran de corazón el perdón de Dios, quien nos puede librar. Dios dice aquí en su palabra que Él no desprecia a un corazón humillado, un corazón quebrantado, no desprecia un corazón verdaderamente arrepentido. Si fuera así, si todos lo hicieran, si todos se quebrantaran, si todos pidieran perdón, reconocieran su pecado, en verdad Dios restauraría el planeta, restauraría los países, restauraría las comunidades, restauraría las familias. Para el que ya ha sido rescatado, porque dice, bueno, yo ya soy rescatado, pero para el que ya ha sido rescatado, este debería voltear y ver qué ha sido de su vida. Si ha sido verdaderamente rescatado por Cristo, es necesario hacer un autoanálisis, voltear y ver desde ese punto donde te hicieron una nueva criatura en Cristo hasta el día de hoy, ese lapso que has caminado, deberías de descubrir cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu caminar, cómo has dirigido tus pasos, cómo están tus pensamientos, cómo están tus actitudes. Realmente estas cosas que has hecho, que has vivido diariamente, ¿son de Dios o se oponen a Dios? ¿Realmente no echas a Dios de tu vida con estas actitudes? Entonces tenemos que autoanalizarnos al filtro de la luz de las Escrituras. Porque muchas personas, actúan como si dijeran a Dios: en esta área de nuestra vida, Señor, pues déjamelo a mí. Estoy diciendo que actúan, no que digan, que actúan como si dijeran: en esta área, Señor, déjamelo a mí, yo sé cómo manejarlo, yo tengo experiencia, deja que yo lleve mi casa y la educación de mis hijos como yo sé. Porque yo sé lo que es mejor. Dejaré a mi esposa porque es mejor que ella dirija a los niños, porque yo tengo que ir a trabajar. Y la mamá, la madre, también con sus actitudes parece como si dijera: Señor, yo soy madre, yo comprendo a mis hijos, yo los parí y yo sé lo que necesitan. Deja que yo lo haga a mi manera, por favor, Señor. Ayúdame con eso, con hacer mi voluntad de mis hijos. Esto es lo que con tu vida le estás transmitiendo a Dios, con lo que estás haciendo. ¿Y por qué un padre? ¿O por qué hace esta reacción un padre? ¿Por qué tiene esta reacción un padre? Porque no quiere hacerse responsable de su rol que Dios le ha dado. Viene la rebeldía, viene la pereza. ¿Y por qué una madre, pues igual quiere hacer su voluntad, pide hacer su voluntad a gritos, aunque no lo esté diciendo, pero con las actitudes lo muestra? Porque siente que Dios, cuando disciplina, no es amor. Siente que Dios, cuando corrige o azota, no es amor. Siente que es una exageración el dirigir a sus hijos como Dios manda. Su corazón, dice la palabra de Dios, que tenemos un corazón perverso. Su corazón es blando en ciertas áreas y hace que la dirección del Señor plasmada en la Biblia no sea apta para ellos. Porque las mamás erran al pensar que ellas solo quieren darle lo mejor a sus hijos y cometen el grave error en convertirlos en hijos rebeldes que se vuelven ofensores no solo de ellos, sino de Dios, se vuelven opositores de Dios y al final ven el error demasiado tarde. Las mamás se empiezan a justificar o a excusar con peros, pero es que la disciplina y la corrección o el castigar a mis hijos es muy drástico. Pero es que ellos no tienen que pasar por lo que yo pasé. Pero es que no siento que hay amor en la corrección y se vuelve un sinfín de excusas. La palabra azote, cuando Dios dice que azota a quien recibe como hijo, la palabra azote en griego, hay diccionarios bíblicos que lo describen como una disciplina correctiva o instructiva.
Pero hay otros diccionarios bíblicos que lo describen como un castigo, pero no castigo como el castigo que caerá sobre los que rechazan a Dios. Más bien es un castigo como el que mencionamos hace un rato de un padre hacia su hijo. Un castigo como el que vimos en el hijo pródigo. Un castigo de aquel que le pega en la manita a su hijo cuando el niño en varias ocasiones pues quiere meter su dedo en el enchufe de corriente y se le corrige hasta que ven que no hace caso y lo castigan dándole un golpecito en la manita. La pregunta con referencia a este ejemplo es la siguiente. ¿El padre al pegarle a su hijo lo hizo porque no le amaba? ¿Lo hizo porque aborrece a su hijo? No, ¿verdad? Lo hizo porque lo ama, porque no quiere que se electrocute y muera. Y es así con Dios. ¿Hay castigos para los hijos de Dios? Sí. Como aquella ovejita que se descarrilaba constantemente hasta que el pastor decide corregirla y le rompe la patita para que no vuelva a hacerlo. Y ya con una patita rota ya no se puede ir, ya no puede escaparse, ya no puede descarrilarse porque no puede caminar bien. Así que el pastor, ¿qué hace? La sube a sus hombros y empieza a depender la ovejita del pastor para todo, no para un área, para todo. Cuidados varios, curarle la patita, alimentación, hasta que se recupera la ovejita. Y llega el momento de bajar, y baja. Pero ahora hay un cambio en la ovejita, ya no se quiere apartar del pastor. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que el pastor la amó. Era necesaria la disciplina y ahora se siente protegida y se siente amada por el pastor. La ovejita sintió, no solo le habló, sino sintió y vivió el amor y en él el amor en el cuidado de su pastor. Cuidar y amar, madres, padres, también trae disciplina y corrección y trae azote de Dios. Entonces las madres piensan con el corazón que es engañoso. O sea, ya dijimos que la Biblia lo dice y Dios conoce ese corazón. Y eso muestra que ese corazón es blando en una situación que requiere amor verdadero, o sea, rectitud, corrección. Por ejemplo, ¿llevo a vacunar a mi hijo porque quiero que lo maltraten? ¿Acaso las personas dicen que soy malo porque llevo a mi hijo a que lo pinchen? ¿Acaso el papá o la mamá es verdad lo que dicen porque al llevarlo a que lo pinchen pues no amas no ama a sus hijos? Claro que los amamos, claro que los aman. Y aunque sabes que esa vacuna, esa inyección, pues es una aguja que va a penetrar su piel y que duele, pues lo haces porque lo amas. Lo llevas a eso porque lo amas, aunque me duela que se la pongan, aunque yo vea que llora, aunque hasta a veces lloramos los padres cuando se las ponen, pero sabemos que es lo mejor para ellos. Pero las mamás, muchas de ellas, no aplican la disciplina ni la corrección como Dios ha dicho, para un bien. Si se aplicara correctivamente, pero preventivamente, antes de, evitarían tantos dolores de corazón. Cabe mencionar que no se trata esta disciplina de aplicar violencia, como muchos hombres se equivocan. Hay que ser sabios, pero no en la sabiduría humana, sino en la palabra de Dios. No en lo que el mundo te ha enseñado o la psicología te enseña, sino que en la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, en esa vas a aplicar la corrección, la disciplina o lo preventivo. El Señor nos dice que debemos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso significa que no sigamos viviendo según nuestra manera de pensar o nuestros propios criterios o nuestra propia sabiduría. Al contrario, debemos cambiar nuestra manera de pensar y usar la sabiduría de Dios. Debemos tener como hijos de Dios la mente de Cristo. Esto significa que ya no que ya no sigo con mi voluntad, sino que ahora conozco la voluntad de Dios,
que es la mente de Cristo, y la empiezo a aplicar, la empiezo a cambiar, empiezo a hacerla mi voluntad, mi manera de pensar, mi nueva sabiduría. De esta manera cambia nuestra manera de vivir. ¿Y por qué hacerlo así? Porque esto es lo que es bueno, lo grato y lo perfecto ante Dios. Esto es conocer y vivir la voluntad de Dios. Pero si comparo mi manera de educar a mis hijos y comparo a mis hijos con el mundo, terminarás diciendo, pues realmente somos mejores yo y mis hijos que los demás. Y ese es el error más grande que un cristiano puede cometer. Porque Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, no a la imagen de los que son moralmente buenos en este mundo, sino a la imagen del Señor Jesucristo. Ser como Cristo en su manera de vivir, de pensar, de conducirnos. Y esto solo puede hacerse con el Espíritu Santo morando en nosotros. Si no está el Espíritu Santo, no puede ser. Gedeón, del que estamos hablando hace un rato, él pidió unas pruebas para ver si el Señor estaba con él cuando fuera en contra de los que estaban oprimiendo a su pueblo. Y el Señor se las dio. Y tú puedes pedirle al Señor a través de las Escrituras, a través de la luz de las Escrituras, que te muestre si eres. Y también te lo puede mostrar a través de otros hermanos maduros, hermanos que estén llenos del Espíritu Santo. Y estos son las personas que todo el conocimiento que tienen lo viven, lo transpiran. O sea, se ve quién está lleno del Espíritu Santo. Y ellos te pueden mostrar si eres. Ellos van a enseguida discernir si eres o no eres. Gedeón tenía una familia muy pequeña. Era de un clan pobre y él le decía al ángel de Dios que él era el más pequeño, que qué podría hacer él con respecto a lo que Dios estaba demandando. Pero el ángel del Señor, es el Señor Jesucristo, obviamente no en carne, pero se presentó y le dijo que no se angustie. Prácticamente le estaba diciendo a Gedeón, cree en mí. Si tú te arrepientes y te conviertes a mí, yo te libraré, Gedeón. Yo te usaré para librar a los demás. Y vemos, wow, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús te salva. Esa gracia te salva y te usa para su gloria. Y es lo que estaba haciendo acá el Señor. Le está diciendo a Gedeón, cree en mí, ve, mira, yo te voy a dar lo que necesitas para ir contra ellos. Pero cree, arrepiéntete, conviértete a mí. Yo te voy a librar primero a ti y te voy a usar para librar a mi pueblo. O sea, Gedeón confía en mí porque yo estaré contigo, le está diciendo, y derrotarás a los madianitas. ¿Acaso no yo te estoy enviando? Usa la fuerza que ahora te doy, porque sin el Espíritu Santo no podemos. Usa la fuerza que ahora te doy para ir y salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy, dice el Señor, yo soy el que te envía. El ángel estaba diciendo, yo soy el que te envía, por eso decimos que es Cristo. Nadie ni nada puede contra Dios. Después de este encuentro con el ángel del Señor, que creemos que es Cristo, Gedeón se sujetó y se le ordenó destruir el altar de Baal, y así lo hizo. En el capítulo siguiente, que es el 7, el versículo 2, el Señor le dice a Gedeón, son demasiados hombres para derrotar a los madianitas. No vaya a ser que se vanaglorien por la victoria que yo les voy a dar. En el siguiente versículo, el 3 y en los que siguen, el Señor le dice, dile a cualquiera de esos, porque ve que eran muchos, dile que a las personas que tengan temor, que se vayan, porque son muchos, que tengan la confianza de irse a su casa. Eran 22,000 guerreros, quedaron 10,000 hombres. Pero aún así el Señor le insiste en que aún eran muchos. Y le dijo, llévalos a tomar agua al río. Y allí los voy a poner a prueba y te diré a quiénes vas a elegir para que vayan contigo. Entonces Gedeón obedece, lleva a estos hombres, 10,000 hombres, a beber agua. Y el Señor le dice, aparta a los que están bebiendo agua en sus manos, lamiéndola como perros. Y fueron 300 hombres, de 10,000, solo 300 que iban a ser usados. Con le dice el Señor a Gedeón, con estos hombres voy a salvarlos.
voy a derrotar a los madianitas. Algo increíble que dices, bueno, ¿cómo va a ser que 300 hombres contra 135,000? Con estos hombres voy a derrotarlos y te los voy a entregar en tus manos. Dios estaba haciendo una promesa. A los demás que se arrollaron a tomar agua, le dijo que los envíe a sus tiendas. El Señor, obviamente, al hacer esto, Gedeón como que perdió la confianza porque dice, wow, 300 hombres contra 135,000, ¿qué va a pasar? Él estaba viendo las circunstancias, pero a través de otras circunstancias que se presentaron, hizo que Gedeón tuviera confianza. Escuchó hablar a unas personas que el Señor iba a entregar a ese pueblo. Al Señor, prácticamente el Señor le estaba dando una prueba. Entonces, al escucharlo, Gedeón, de otros hombres, como dijimos, puede ser que escuchemos de hombres maduros, ¿ok? El Señor, pues, obviamente obró a través de esos hombres y le hizo ver a Gedeón que Dios estaba con él. Y luego Gedeón dijo, el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Y los israelitas, pues, atacaron durante la noche y produjeron una confusión que los madianitas se empezaron a asesinar entre ellos y tuvieron que huir despavoridos mientras eran perseguidos por las tropas de Gedeón. De hecho, los mismos jefes de los madianitas, que era Oreb y Zeb, murieron y sus cabezas fueron entregadas a Gedeón. Entonces podemos ver la manera en que Dios obra, que es muy diferente a como el ser humano imagina o cree. Porque era imposible ganar una batalla de 130,000 soldados contra 300 hombres. 130,000 soldados. Era imposible. Solo Dios podía hacerlo, porque Dios es ese Dios de lo imposible. Solo con el poder de Dios se pudo y se puede. Dios obra de esta manera porque sabe que el ser humano es tentado ¿a qué? A robarse las cámaras, a robarse la gloria, a jactarse que por su fuerza, por su sabiduría, por todo lo que ellos hacen, ellos hicieron tal cosa, y eso no es así. Estamos viendo que Dios obra así. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser vista de lejos, que es de Él, que nada lo pudo haber salvado. Gedeón fue fiel, hizo lo correcto ante el Señor por 40 años. El pueblo quiso que Gedeón fuera su rey después de esto, pero Gedeón no aceptó. Él no se jactó, él hizo lo correcto, él reconoció que quien es digno de recibir la gloria y la honra, reconoció que solo Dios podía reinar en Israel. Y Dios es quien reina en nuestras vidas. No nos salvamos porque decidimos buscar de Dios, no, porque Él hace todo. Solo que obviamente no endurecemos el corazón, pero eso es algo que hasta realmente nos hace voltear. Dios en su misericordia lo hace. Por eso oramos para que las personas sean convencidas por el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo el mover de la mano de Dios de una manera maravillosa, de una manera poderosa. Dios obra de manera inimaginable, pero también sencilla ante el ser humano, para que la gloria sea solo para Él, porque solo Él es digno de recibirla. Como seres humanos y ante los infortunios o desgracias que estamos enfrentando día a día, solemos mirar solo lo que tenemos en nuestras manos, las opciones que tenemos. O miramos en lo que nuestra corta vista alcanza, a lo mejor pidiendo por acá favores y cosas. Esto hace que tengamos temores, que tengamos dudas y que olvidemos que tenemos un Dios grande y omnisciente que conoce todo lo que está sucediendo y que es soberano y puede cambiar una perspectiva si está en su voluntad. Tenemos un Dios del cual depende nuestras vidas enteras y también nuestras victorias, porque nunca dependerán de nuestros recursos o de nuestras fuerzas. Nuestras vidas y nuestras victorias nunca van a depender de nosotros, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios, sino de la misericordia de amor de Dios, sino del amor y la fidelidad de Dios. Entonces Dios obra muy diferente al hombre y a sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son inimaginables, sin límites, y todos son de bien. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, David y Goliat. Es otra manera de reconocer cómo obra Dios. David, un muchachito flaquito, un pastor de ovejas jovencito, y Goliat, un hombre de más de 3 metros, con músculos y armas. Pero con Dios, como dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Mi espíritu está contigo. No, yo te estoy enviando. Prácticamente algo así estaba pasando con David. Entonces, podemos ver adversidades
Podemos ver gigantes como en el caso de David, y esos gigantes pueden ser también las adversidades, las tempestades que están sucediendo en tu vida, las enfermedades, todo, la muerte, todo lo que puedas ver. Pero Dios usó a estos hombres insignificantes para que el resultado sea muy obvio, que solo Él pudo haberlos librado a través de estas personas, o solo Él pudo haber cambiado tu vida. La mano de Dios obra en ti, y no podría, de alguna manera ves que no podría ser de otra, sino que Dios obró. Y cuando una persona se convierte, hermanos, en Cristo, hermanas en Cristo, y personas que aún no conocen del Señor, va a ser obvio que tú no lo hiciste. Va a ser obvio que hubo un cambio radical en tu vida. Va a ser obvio que ya no eres el mismo, sino que eres un hombre tocado por Dios, por su gracia. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4 dice, porque el Señor su Dios, el que ya es hijo de Dios, dice, el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darles la victoria. O sea, cuando tú ya eres de Dios, el Señor va contigo. Y no para que pelees, golpes, no. Tu voluntad se alinea con la de Dios. Y cuando vaya en contra de ti algo porque tú caminas en la voluntad de Dios, Él va a pelear por ti. Él va a pelear contra el enemigo. Él va a darnos la victoria. Ahora quisiera enseñarles cómo Dios vino a salvar a la humanidad. No como muchos pensaron o piensan, porque mucha gente en los tiempos del Señor Jesús pensó en un Mesías político, un revolucionario que tenga el poder y tenga la capacidad o la habilidad de mover a las personas para causar algo, un movimiento tan grande que pudiera acabar con la opresión en el mundo, porque prácticamente todo lo que es Roma en ese tiempo, pues él prácticamente estaba oprimiendo al mundo. Entonces, ellos querían que venga un hombre que realmente terminara con esta opresión, que terminara con el hambre, que terminara con las enfermedades. Por eso seguían muchos a Jesús solo por los milagros. Y solo porque, ¿cuántas veces? 2 veces dio de comer a multitudes. Entonces dijeron, este es el hombre. Solo falta que ahora nos diga, vamos contra los romanos. Pero esto no es lo que Dios vino a hacer. Entonces, el hombre lamentablemente está en la misma sintonía hoy día. Quiere realmente que le cumplan sus caprichos, quieren que le sanen sus enfermedades, quieren milagros y quieren a un Dios que pues les dé lo que deseen y que luego los lleve al cielo. O sea, piensan en Dios como el que va a quitar todas sus enfermedades, el que les va a dar dinero, el que les va a dar riquezas, el que va a restaurar sus relaciones rotas, el que dará facilidades para que yo termine mis estudios sin estudiar, el que me va a dar mi título aunque sea chueco, el que me va a hacer conseguir un mejor trabajo que me va a alejar de mi familia, el que va a dar una casa, un auto, el que me va a hacer ganar una apuesta en el box o en los casinos, el que me va a hacer tener mujeres, Señor, que yo tenga mujeres o hombres, porque mucha gente pide esto. Ellos quieren un Dios que esté de acuerdo a sus expectativas y necesidades egoístas, llenas de lujuria, codicia, vanidad, odio, celos, etcétera, etcétera. Cuando el Dios verdadero dice, búscame porque quiero salvarte. Lo demás viene por añadidura. Pongamos mucha atención, por favor, porque esto es de vida o muerte. La humanidad no sabe a qué tenía y tuvo que venir Dios a esta tierra tan miserable por la condición espiritual y moral en la que se encuentra. El mundo, refiriéndonos a la humanidad, necesitaba ser salvado y aún necesita ser salvado. Y Dios ya lo salvó, solo que gran parte de la humanidad no lo sabe. ¿Sabías que el Señor Jesús, al morir en la cruz, recibió la ira de Dios que nosotros, o sea, toda la humanidad entera, debería recibir? Debería caerle encima por ser pecadores. Y Cristo la sostuvo y satisfizo la justicia divina para que no caiga sobre nosotros, que bien merecido lo teníamos. Entonces existen diferentes grupos de personas en el mundo
Algunos han respondido a esta verdad de Dios así de esta manera: wow, qué bueno que el Señor Jesucristo lo hizo, y dan gracias, gracias Dios. Otros dicen que es chévere, qué chido que Diosito nos haya salvado. Otros han dicho que qué cool que lo haya hecho, hay que hacer la party, hay que festejarlo. Pero todos estos grupos, después de saber esta verdad, continúan con su vida normal, con su vida mundana, como les enseñaron en casa, como les enseñaron en la calle y por el mundo. Y esto, déjame decirte, que es inaceptable para Dios. Definitivamente ese no es el resultado esperado por Dios. Después de haber venido a darse por todos los culpables, no es el resultado esperado después de que Dios dejó su gloria para humillarse ante el ser humano y ser sentenciado a recibir el castigo como sustituto nuestro. No es la voluntad de Dios que termine así. No es el plan de Dios. Dios no dejó su gloria y vino a encarnar y darse en sacrificio de muerte para que vuelvas al mundo a vivir como antes, muy quitado de la pena y ofendiendo a Dios de nuevo con tu vida. Esto, déjame decirte, que va a traer juicio por ser mal agradecidos y no volver a Dios. Él vino porque es nuestra última y única oportunidad. Es un verdadero ultimátum. En otras palabras, Él te está dando la última y única oportunidad para que no vayas al infierno. Se dio a sí mismo en muerte y recibió la ira de Dios y fue aplastado por ello, aunque no lo hayas visto, sucedió, es verdad. Y aunque hubieron muchos testigos en ese lugar y no hayan visto lo espiritual, porque espiritualmente recibió maldiciones, recibió enfermedades y recibió el castigo por nosotros y fue aplastado por la justa ira de Dios. Y no lo digo yo, hermanos. Isaías 53, 3-5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, esto es lo que realmente pasó. Fue aplastado y molido por la paz entre Dios y el hombre. Por eso vino. No es algo que hizo el Señor para que después vuelvas a vivir como antes. O sea, vine a salvarte y me voy y haz lo que quieras. No. Dios pagó. ¿Por qué no dicen muchas personas? Realmente vamos a cambiar la pregunta que voy a hacer. Dios pagó. Y deberíamos de visualizar espiritualmente esto para decir, bueno, si Dios pagó y lo hizo para que yo vuelva, ¿por qué voy a seguir en esto, no? Pero lamentablemente muchas personas dicen, bueno, si Dios ya lo pagó, pues yo puedo seguir con mi vida como a mí me plazca. Total, Dios ya lo pagó. No, hermano, no, hermana en Cristo, no, amigo oyente, que no tienes un encuentro aún con el Señor de la gracia. El Señor hizo todo esto para salvarte, pero hay un pero. Con la condición y la finalidad de que tengas esa oportunidad de arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios. Con la condición de volver, pero no al mundo y su sistema, sino a Dios. Al sistema de Dios, como Él quiere que seamos. Como dijimos hace un rato, es tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo está plasmada en la Biblia como el sistema de vida del cristiano. Fíjense, del cristiano. Alguien que no lo es, que no es cristiano, no puede vivir como el Señor demanda, porque no conoce al Señor, ni el Señor lo conoce a él. Tiene que ser alguien que verdaderamente se arrepienta de corazón, que verdaderamente se humille ante Dios y rinda toda su vida al señorío de Jesucristo, no una parte, toda.
porque solo se puede vivir una vida cristiana si el Espíritu Santo está morando en ti. Sin el Espíritu Santo no se podrá. Aunque lo intentes en tus fuerzas, fracasarás. Y aparte te engañarás, y el día que estés en la presencia de Dios, te llevarás un chasco porque te dirá: nunca te conocí, hacedor de maldad, al fuego eterno. Pero Señor, yo fui, yo escuché, yo leí, yo participé, yo di. Nunca te conocí. O sea, no te conocí y luego, ya te dejé de conocer. No, nunca te conocí, nunca hubo una relación conmigo, nunca rendiste tu vida, nunca te arrepentiste. Por eso no te di al Espíritu Santo, que es el sello y la garantía de que ya eres hijo de Dios y puedas estar en el cielo. Así que nunca te conocí. Entonces, cuando realmente tengas en vida, es esto, hermanos. Por favor, escúchenlo bien. En vida, muerto, ya no puedes ir al cielo si no fuiste de Cristo. La Biblia lo dice. Mucha gente tristemente hoy te pide oración por personas que ya murieron, que no conocieron a Cristo, y me duele en el corazón tener que a veces decirles la verdad. Me duele en el corazón personas que han muerto, que los conozco, que son seres que aprecié mucho, que mueran sin el Señor, sin el Espíritu Santo, porque no rindieron su vida, no se arrepintieron, y ya no podemos hacer nada, hermanos. Que no te engañen, que no te saquen dinero, que no te engañen que orando va a ir, no. Esa persona que murió, él debió haber tomado la decisión porque es una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tengas un verdadero encuentro en vida con el Señor Jesucristo, el Señor te va a perdonar tus pecados y te va a bautizar con el Espíritu Santo si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un quebrantamiento, si hay verdadero arrepentimiento de corazón. La evidencia será de que realmente te arrepentiste y de que realmente te pusiste a cuenta, va a ser notable. Será evidente que te pusiste a cuenta con Dios, será notable que hubo un verdadero arrepentimiento, porque cuando esto pasa, Dios viene a morar en tu corazón intangible. Ese corazón que está lleno de maldad, de ira, de enojo, de egoísmo, de lascivia, de codicia, de orgullo, testarudez, soberbia, altivez. Como hubo un verdadero arrepentimiento, como hubo el suplicar por el perdón de Dios, de toda esa basura que albergabas, como hubo el clamor de la misericordia del único que puede perdonarnos de pecado, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hubo ese estar a cuentas y empezar de nuevo porque a Dios así le plació. Entonces, como hubo eso, como hubo un corazón contrito y humillado, realmente serás perdonado, serás limpiado, serás justificado por Cristo. Te va a imputar su justicia que te hace poder venir al trono de la gracia en oración y cuando mueras en el cielo. Tendrás la garantía de que Dios está viviendo en tu corazón para conformarte a la imagen del Señor Jesús, porque se va a ver que tú estás buscando de Dios, estás queriendo agradar a Dios, no haciendo obras porque con eso salvas o te acercas más a Él, no, sino que realmente lo haces porque es el resultado de tu salvación. Y déjame decirte, hermano, hermana y persona que no conoce del Señor, Dios no es un superhéroe. Dios no es un superhéroe que salva como en la televisión. Dios salvó totalmente diferente a lo que el mundo piensa. Dios salvó muriendo, tomando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, para que seamos salvos por Él y seamos dirigidos por Él en esta tierra. Pero no te dejas dirigir por Él en esta tierra. Y no estás cumpliendo el propósito que Él ha dispuesto para ti por ser salvo. Así que es importante que te dejes dirigir a través de su palabra y de su Santo Espíritu. No fuimos salvados para hacer nuestra voluntad. No fuimos salvados para vivir como nos venga en gana, sino para vivir glorificando a Dios con todas nuestras conductas, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras actitudes. Dios obra de maneras diferentes y quiere salvar a la humanidad de maneras diferentes. Así que esta salvación viene a través del Evangelio, arrepintiéndote, convirtiéndote para que seas salvo, porque lo imposible Cristo lo hizo en la cruz. E hizo posible que puedas entrar al reino de Dios solo con el hecho de arrepentirte de corazón y convertirte a Cristo Jesús, para que cuando ya seas convertido y veas estas adversidades, cuando veas estas pandemias, estas enfermedades y veas todos estos infortunios que hoy día vivimos todos, digas de corazón: el Señor me salvó de algo tremendo, que es el infierno, algo más horrible, más fuerte que esto, algo eterno, de algo mucho más grande que estas adversidades, que estas enfermedades, que estos infortunios.
Y Dios es más grande que todo. Él es más grande que sus creaciones. Él creó el universo en 7 días y lo pudo crear en un segundo. ¿Crees que todas estas adversidades gigantes, enfermedades, podrán vencer? No. Si Dios está en ti, no vencerán. Tendremos la victoria. Pero recuerda que Dios obra diferente, inimaginablemente y sencillamente. Esta victoria se puede dar en esta vida o en muerte terrenal, como fue con el Señor Jesucristo, que tuvo la victoria muriendo y resucitando. Nosotros somos los que siguen después del Señor Jesús. Seremos resucitados del cuerpo en el día postrero, del cuerpo. Pero en el momento de nuestra muerte, en ese momento de nuestra muerte terrenal, inmediatamente nuestra alma y nuestro espíritu está en presencia del Señor. En el cielo sí fuiste salvo por Cristo, sí te arrepentiste, sí verdaderamente había la evidencia de que realmente estabas como hijo de Dios. Si hoy ante las adversidades de la vida estás vivo, es porque Dios así lo quiso. A lo mejor vino algo fuerte y vives, es porque Dios así lo quiso. Y lo hizo para que sigas no viviendo como el mundo, sino para que sigas siendo un siervo o sierva de Dios. Pero si hoy día por estas adversidades, por estos infortunios mueres, el Señor también obró. Ya no quiere que sigas sufriendo aquí en este mundo caído. Te quiere con Él en su gloria. ¿Qué más podemos pedir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te conviertes a Cristo, el que no conoce a Cristo, el que no se ha convertido a Cristo, te espera todo esto, amigo oyente. No dilates, busca de Dios mientras pueda ser hallado. Y para ti, hermano o hermano en Cristo, ponte a cuentas para que tus oraciones no tengan estorbo. Que la gracia de Dios sea sobre sus hijos e hijas y que siga siendo derramada sobre este mundo oscuro para la gloria de Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Mi pueblo, escúchame, no quiero ya decirte, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy solo me preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu lado y dices que me amas. Te has hecho mejor con tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de mis venas que de mi palabra. Mi anhelo es su sangre, que muestras mi gloria. Llénate de su nombre, queremos a tu lugar. Que cambies el mundo cada vez te abres, pues el tiempo se muda. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían